Ahora vamos a ubicar las energías hacia el signo de Tauro. Vamos a mirar Tauro a partir de hoy lunes 29 de septiembre hasta el 5 de octubre. Si analizamos las energías de Tauro, pues bueno, Tauro tiene una luna que va a corresponder mucho en la casa 9, aprendizaje, conocimiento, eso está agradable. Es como si el universo le dijera a Tauro, muy bien, porque estos aspectos fluidos entre la luna y entre Venus facultan mucho para aprender algo nuevo, un conocimiento, algo que relaciona también mucho la casa 5 en relación a la 9 es la facilidad de poder comprender o adquirir un conocimiento muy puntual a través de un libro, a través de la escritura, a través de la conexión mística. Cuando la luna hace un aspecto favorable con Venus, luna y Venus, estamos hablando de una energía que es muy cálida, una energía que es muy sutil, muy suave, muy sedosa. Y cuando esto pasa con el planeta regente, como lo es Venus, si ustedes son Tauro, pues obviamente Venus, todo lo que pase con Venus se relaciona mucho con ustedes. Una semana que el horóscopo, el universo a través de los planetas les está diciendo con un mensaje contundente, vean la vida de una manera más suave, de una manera más tranquila, poco autoexigencia. Claro, Urano está a puertas de regresar nuevamente a su signo a sacudir los últimos grados de Tauro, pero ahí es donde esa bella Venus en seda, envuelta en seda, con la luna en Capricornio, les dice aterrizar quizás sobre la practicidad y una forma de vivir la vida muy práctica para Tauro, pues es ver lo bonito, lo que se ha conseguido, lo que se ha hecho y poco enfrentamiento a través de problemas. Eviten Tauros, ascendentes centauros o lunas centauros, eviten tanto confrontamiento con el otro. Los otros tienen derecho a pensar distinto. ¿Por qué estamos diciendo esto? Por Marte. Recordemos que donde está Marte es donde más sentimos ganas de defendernos. Y si tienes a Marte en Escorpio en la casa 7, que son los demás, pues muy normal que el universo les ponga a prueba a ver si tanto Venus y si tanta delicadeza y tanto que ustedes promueven en sentido del amor, los recursos y el buen vivir, pues hasta dónde también hay correa para soportar otras oportunidades o otras formas de ver la vida a través del ojo ajeno. Entonces, Saturno, desde el punto donde se encuentra haciendo un aspecto trígono para ustedes con Júpiter, que esto ya lo pueden estar sintiendo, corresponde más entre ejes de casa 3 y casa 11. ¿Qué significa eso para Tauro en este mes iniciando octubre? Que por fin van a encontrar la solución a documentos, palabras, temas, estudios, personas. Es como encajar en el grupo. Es como poder decir, ya, aquí encontré que por aquí soy, de aquí voy a estar haciéndolo, estos son los planes que más afines están conmigo. Júpiter, cuando está pasando en un horóscopo, logra ampliar esas casas donde nos invita a una conciencia más grande. Y Saturno dice qué es realizable y qué no. Entonces, para ustedes, entrando esta primera semana de octubre, Tauros, ascendentes y lunitas en Tauro, recuerden que es una semana de mucha fuerza, de mucha energía, donde no vale la pena darle tanta importancia a las imágenes que pueda estar mostrando Quirón. No se olvide que ustedes tienen a Quirón en la casa 12 y también está Neptuno, y esto puede servir mucho también para de excusa para ponerme a sufrir y ponerme a lamentar. A Quirón hay que saberlo manejar cuando está en el inconsciente, porque Quirón tiene esa particularidad de llevarnos al pasado y de hacernos esa broma pesada de que todo tiempo pasado fue mejor. Ahí es donde no debes caer, Tauro, en esta semana, estar como muy puntuales en lo que ofrece el universo con ese trígono tan maravilloso y generar esa capacidad de introspección y de avance con ustedes mismos. Son el signo de los valores, entonces, ¿quién mejor que ustedes para reconocer su propio valor ante el mundo, ante los demás? Y no tanto porque se deba demostrarle al otro, sino para que ustedes se sientan cada vez más taurinos, más fuertes, más enérgicos, más toros a la hora de enfrentar la vida. A mí me encanta este signo porque cuando dice tener fuerza, lo hacen con todo y más. Pues muy bien, me encantaría escucharlos, mirar quiénes son para leerlos. Me van contando aquí en sus mensajes, me dejan puesto cómo van a vivir estas energías los Tauro, los Aries que ya pasamos. Y ahí me van contando qué tal, cómo van sintiendo esas energías. Esos trígonos traen cosas muy bonitas, casi siempre.